Muchas gracias, José. Bueno, hoy día yo quiero contarle la historia del descubrimiento que a lo menos yo considero el más relevante de mi carrera hasta ahora. Y ha sido un resultado totalmente fortuito y del que yo he aprendido varias lecciones y son especialmente estas las que quiero compartir. Bueno, yo estudio nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esto es una imagen de cómo se ve la Vía Láctea desde un cielo muy oscuro, como lo que tenemos, por ejemplo, en el norte de Chile. Es una franja hecha por manchones brillantes, que son las estrellas, y manchones oscuros, que son la nube de gas y polvo. Al estar nosotros, con la Tierra y el Sol, metidos dentro de la Vía Láctea, podemos estudiar con muchísimo detalle sus estrellas. Y los telescopios modernos nos dan la posibilidad de hacer un zoom in hasta las regiones más centrales de nuestra galaxia y así resolver, por ejemplo, los manchones brillantes en estrellas individuales que podemos estudiar con mucho detalle. Y también, utilizando luz infrarroja, podemos penetrar los manchones oscuros, la nube de polvo, e ir así a estudiar las estrellas que están escondidas detrás. Pero lo que ningún telescopio, ni presente ni futuro, nos va a poder permitir hacer es la operación opuesta, hacer el zoom out que necesitaríamos para poder ver cómo se vería nuestra galaxia desde afuera. Entonces, dicho en otras palabras, estamos metidos acá adentro, podemos ver los árboles, las plantitas, pero nos cuesta mucho ver el bosque. Nos cuesta mucho saber qué forma tiene, qué estructura tiene nuestra galaxia. Pese a estas dificultades, hoy en día sabemos que la Vía Láctea es una galaxia espiral gigante, muy parecida a esta. Esta es una imagen real de otra galaxia. Y hemos podido construir un mapa bastante detallado de cómo se vería nuestra galaxia desde afuera. En el caso de nuestra galaxia, este mapa solamente puede ser un dibujo artístico, por lo que mencionamos antes. Entonces sabemos que la mayoría de las estrellas en nuestra galaxia están en un disco. Este disco tiene brazos, dos de ellos muy bien desarrollados, otros menores, y tiene una gran concentración de estrellas en su parte central, que llamamos bulbo, que es alargada, como una barra. El Sol está a mitad de camino del disco. Ahora este mapa tiene cierto porcentaje de fantasía, porque, por ejemplo, la parte que está detrás del bulbo con respecto al Sol no la podemos ver. Entonces ahí la dibujamos con cierta creatividad. Y otra cosa que no sabemos muy bien hasta el día de hoy es cómo se forman esta estructura tan grande, cómo se forman las galaxias. Una cosa que nos ayuda a entender cómo se forman las galaxias, una de las muchas, es medir la composición química superficial de las estrellas de la galaxia. Simplificando muchísimo esto, medir la composición química superficial de las estrellas de la galaxia es parecido a hacerle un examen de sangre o quizá incluso hacerle un examen de ADN. Eso nos permite poner en relación estrellas distintas, que quizás si tienen la misma química, puede significar que son parientes, que nacieron en la misma región de la galaxia en el mismo tiempo. Mientras que estrellas que tienen química muy distinta, podemos inferir cuáles se formaron antes y cuáles después, porque tenemos una idea, a lo menos cualitativa, de la evolución química global de la galaxia. Entonces yo empecé a estudiar abundancia química de la superficie de las estrellas que están en el bulbo, en la parte central de nuestra galaxia, unos 15 años atrás. Cuando empecé, el artículo más famoso sobre este tema era este, liderado por un señor que se llama Andrew McWilliams, trabaja en el Observatorio de Carnegie, en Pasadena, California, y en donde habían determinado por primera vez abundancia química detalladas de estrellas del bulbo de nuestra galaxia. Un artículo que tiene un montón de citas y a partir de este y demás artículos siguientes, Andrew McWilliams era considerado y sigue siendo considerado el gurú de la abundancia química del bulbo galáctico. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en esto, me convertí de alguna manera en un competidor.
de Andy McWilliams. Por suerte, solíamos encontrar los mismos resultados, pero a veces publicaba un poco antes él y a veces publicaba un poco antes yo. En fin, competíamos. Y un lindo día, mientras estoy tratando de seleccionar estrellas en la región central de nuestra galaxia y a la distancia correcta para que estén en el bulbo, la estoy seleccionando para tomarle espectro, entonces medir su abundancia química, me doy cuenta que en una dirección en particular, que ahí está marcada en verde, veo algo raro. Es como si en esa dirección se vieran dos bulbos, uno un poco más adelante y otro un poco más atrás, a lo largo de la línea de visión. Tengo que confesar aquí que me demoré varios meses en tomarme esto en serio. Al principio dije, tiene que ser una cosa estadística, una fluctuación estadística, voy a seleccionar estrellas en el medio y sigo adelante. Hasta que me decidí a investigar esto un poco más. Y entonces fui a buscar distintos catálogos de esta misma región, catálogo obtenido con telescopios distintos, con instrumentos distintos, y me fijé que todos ellos tenían el mismo patrón. Ahí me convencí que estaba viendo algo real. No sabía lo que era, pero era real. Entonces escribí una propuesta de observación para ir a medir abundancia química de esta estrella y tratar de entender qué estaba viendo. Me dieron una noche de observación en uno de los dos telescopios Magallanes en el Observatorio de las Campanas, más o menos cerca de La Serena, en Chile. Parto para ir a observar. Llego ahí y me pillo con dos sorpresas. La sorpresa número uno es que está nublado y dicen que va a llover, porque Chile tiene los cielos mejores del mundo, pero a veces llueve, y típicamente cuando voy a observar yo. La segunda sorpresa es que en el telescopio de al lado, en el otro Magallanes, está observando Andy McWilliams, que hasta ese día yo no he encontrado nunca en persona. Obviamente nos conocemos muy bien por los artículos, pero nunca hemos hablado. Y bueno, no vamos a poder abrir el domo, ninguno de los dos, esto está clarísimo, entonces más vale nos ponemos a conversar. Y ahí nos pillamos con la tercera sorpresa. Andy está ahí por la misma razón que yo. Él también vio algo raro que no entendió, muy parecido a lo que vi yo, y pidió tiempo de observación. Lo curioso es que lo asignan comités distintos, así que no nos pusieron la misma noche a propósito. Nada, obviamente nos quedamos enganchados y nos pasamos toda la noche comparando sus datos con los míos, tratando de razonar qué puede ser esto. Resulta que yo, como le contaba, tengo datos muy detallados y de distintos telescopios en una región chiquita de nuestra galaxia. En cambio, Andy tiene datos de un poquito menor calidad, pero por un área muy grande. Entonces, poniendo estas dos cosas juntas, empezamos a entender bastante mejor de qué se trata esto que estamos viendo. Y esto que estamos viendo es una estructura con forma de X, que yo aquí he tratado de dibujar, después la verán mejor, que por el ángulo desde el cual nosotros la vemos, desde el Sol, tiene una parte ahí dibujada en naranja que está delante y una parte dibujada en azul que está detrás. Y entonces en algunas direcciones, por ejemplo la que está marcada verde, nosotros cruzamos, por así decir, dos patas de la X. Por esto tenemos la impresión de ver dos bulbos. Bueno, en la mañana siguiente nos devolvimos cada uno en su casa sin haber tomado un solo dato, pero con un descubrimiento en la mochila y con un nuevo amigo y colaborador. Nos pusimos de inmediato a trabajar en un artículo que salió publicado unos meses después, en donde decimos que vemos una estructura con forma de X en nuestra galaxia. Y eso nos emociona mucho porque, para empezar, es una cosa nueva que nadie había sospechado, pero además es gigantesca en el cielo, es realmente gigantesca. Y siempre ha estado ahí y nadie la ha visto, simplemente porque es difícil ver el bosque, es mucho más difícil ver cosas grandes que no cosas chiquitas, y además porque efectivamente tiene poco contraste. Hoy en día este resultado ha sido confirmado por datos muy distintos y aquí le voy a enseñar para que lo visualicen un poco mejor
lo que hemos visto es que el bulbo de nuestra galaxia, que antes pensábamos que fuera simplemente una barra, en realidad tiene forma de maní. Si se fijan, como una especie de 8, y en la parte más externa se abre en forma de X, bien grande. Haber visto esto no solo nos hizo avanzar en el entendimiento de la forma de nuestra galaxia, sino también es relevante porque queremos saber cómo se forman estas estructuras. Si nosotros ponemos una simulación al computador donde solamente ponemos el efecto de la gravedad entre las estrellas, vemos que cuando se forman barras en el centro de la galaxia, es muy probable que estas barras empiecen a oscilar y den lugar a estructuras con forma de X, justamente como la que hemos visto en nuestra galaxia. Entonces, también hemos hecho un paso adelante para entender cómo se ha formado, por lo menos la parte central de nuestra galaxia. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es que he aprendido varias cosas de esta experiencia. La primera es creerle a los datos, aun cuando no son como nosotros esperaríamos. Con más razón cuando no son como nosotros esperaríamos. Y la segunda es que la colaboración es mucho mejor, más productiva y más entretenida de la competición. Porque si nos hubiese pillado esa noche un poquito más desconfiados, quizá los dos hubiésemos pensado, mejor no le cuento nada a este, que he visto algo raro y que a lo mejor tengo un descubrimiento, no me vaya a robar mi descubrimiento. En cambio, por suerte no lo hicimos. Si hubiésemos hecho esto, nos hubiésemos devuelto a la casa sin datos y sin un resultado. Y finalmente hay una cosa más, una razón más para la cual le tengo un cariño especial a este artículo, y es la fecha en que lo mandamos a la revista. Ven ustedes ahí que lo mandamos a la revista el 26 de julio de 2010. Eran días bastante especiales para mí, porque exactamente una semana antes había visto la luz otro proyecto muy importante de mi vida. Ahí está, se llama Irene. Y en mi hija, me cuesta un poco hablar de mi vida privada frente a tanta gente, pero siento que es importante ese testimonio, sobre todo para las chicas que me escuchan, porque se dice que la maternidad puede ser un obstáculo muy importante en el desarrollo de una carrera científica. Y yo quiero sugerirle a que no se pongan el parche ante la herida, no siempre así. A mí me ha tocado que el descubrimiento más importante de mi vida justo lo he finalizado mientras me convertí en una madre. Obvio que no siempre es así. Quiero aclarar que estoy en favor de cualquier acción afirmativa que pueda soportar la inserción de las mujeres en la academia y en las carreras STEM, pero ninguna acción afirmativa va a tener efecto si las chicas se desaniman de antemano. La vida es el resultado de un montón de circunstancias, la mayoría de las cuales no es fácil prever con antelación. Entonces, si algo le gusta, por ejemplo la ciencia, vayan a por ella. Las dificultades aparecerán y la irán resolviendo sobre la marcha. O quizá no aparecerán. Pero si no lo intentan, no le dan a la vida la posibilidad de sorprenderles, como a menudo hace. Muchas gracias.